Hola a todos, soy Alejandro Seche y en esta oportunidad comparto con ustedes una tercera clase dedicada al tema de la interpretación mítica del Venus astrológico, nuevamente desde la perspectiva de la mitología grecorromana. Reitero que el propósito de estas clases es facilitarles el proceso de investigación y ayudarlos a enriquecer esa caja de herramientas que todos necesitamos cuando enfrentamos los desafíos interpretativos ante una carta astral o cuando estamos trabajando cualquier técnica astrológica. Así que sin más dilación, vamos a avanzar y a conversar en el punto en el que quedamos en la clase anterior. En ese sentido, si no has visto la clase uno y la clase 2 de este tema, te invito a revisar el menú de la plataforma así de Simple Premium y disfrutar de esas dos clases previas que son claves para entender la de hoy. Entonces, vamos a retomar la conversación donde la dejamos. A propósito de los amores entre Afrodita y Anquises, habíamos conversado sobre el arquetipo venusino desde su aspecto más tenebroso, más oscuro, más peligroso. Hablábamos sobre los abismos del amor y su aspecto devorador a partir de este mito. Es importante tomarlo en consideración porque nos ayuda a entender otras facetas del Venus astrológico. De hecho, las raíces de los amores entre Afrodita y Anquises están en un motivo mítico uh, muy antiguo, uh, que es el de la destrucción del viejo rey. ¿Ok? La unión sexual con el viejo rey y su muerte, que corre paralelo a las relaciones entre la abeja reina y el zángano, el cual muere luego de la cópula. ¿Okay? Entonces, esto mismo es lo que sucede en los amores entre Afrodita y Anquises. Luego de la cópula, él fallece o queda lisiado por el rayo de Zeus o queda totalmente enceguecido, es decir, queda anulado. Lo importante, más allá de las variaciones míticas de este relato, es que Anquises queda totalmente anulado. De hecho, en uno de los relatos donde se recrea estos amores, se dice que ya al final simplemente Afrodita mm, perdió absolutamente todo interés en Anquises. Considerando a Afrodita como la diosa madre de todos los dioses o la diosa de la muerte en vida, es interesante el dato de que en algunas comunidades de la Grecia antigua se consideraba a Afrodita como una de las Moiras, una de las diosas eh, que tejen el destino. Uh, Incluso en algunos casos se le consideraba la Moira más antigua. Me resulta súper interesante eso desde el punto de vista del amor como destino, del sentirse predestinado para una relación o de la experiencia amorosa como algo inevitable, como algo que nos arrastra, nos domina, nos posee, y simplemente no hay nada que hacer al respecto. Es decir, la conciencia, la voluntad no pueden desviar el rumbo de lo que ya se ha establecido. ¿Ok? Hay una serie de epítetos que nos pueden ayudar a entender estas facetas del arquetipo venusino. A Afrodita se la conocía como, o se le llamaba a veces hermana de las erinias, que son las mismas que en la cultura latina van a ser conocidas como las furias, que vengan los crímenes de sangre, y que son horrorosas y persiguen hasta asesinar, devorar a su víctima. Se le conocía también a Afrodita como Melenis, que significa la negra, o Escotia o Escocia como la oscura. También recibía el mote de andrófona,
como la Afrodita asesina de los hombres, o se le llamaba Anosia, la impía, o también se la conocía como Afrodita Timbóricos, la excavatumbas, eh, o alguna variante como Afrodita Epitimbria, que es la Afrodita de las tumbas, o Afrodita Epitidimbia, que es Afrodita sobre las tumbas. Eh, es todas estas facetas del lado más oscuro del amor, al punto que, bueno, Afrodita tiene su lado subterráneo, que la asimila a la diosa de los mundos infiernos, a Perséfone. Por eso se le conoce también, o sea, a veces en algunos contextos se le llamaba Afrodita Persefesa, que es la reina del inframundo. Ok, de hecho, a mí siempre me ha parecido que esta imagen del cuerpo de Anquises sobre el de Afrodita eh, es un poco recreando uno de los versos de Charles Baudelaire en Las Flores del Mal, como la imagen del amante que está haciendo el amor y al mismo tiempo está excavando su tumba para luego. Es un poco lo que está detrás de esa imagen, de algún modo, y que se conecta con la Afrodita Timbóricos, por ejemplo. Entonces, bueno, y también hay una conexión sumamente interesante entre Afrodita y Hécate, que es una diosa con mucho poder, hasta el punto de que los dioses olímpicos, que son muy posteriores, que son más recientes, no pudieron desplazarla y, digamos, le reservaron un lugar muy especial. Es una diosa nocturna, una diosa lunar, una diosa hechicera, una diosa además que tenía un rol muy importante dentro de la misteriosofía órfica en la cultura griega antigua, en la que, según ellos, según los órficos, el alma, o sea, cuando el hombre muere, su alma desciende al Hades, desciende al inframundo, y es recibida por, por Hécate, quien acoge al alma como una madre, lleva al alma a su seno, lo recibe amorosamente y decide su suerte. Eh, Se supone que el órfico ha pasado por un proceso de iniciación y si ha obtenido esa sabiduría necesaria para disminuir su naturaleza titánica y desarrollar su naturaleza dionisíaca, entonces Hécate permitía que el alma prosiguiera su viaje al más allá con la finalidad de uh, llegar a la isla de los bienaventurados, que es una suerte como de paraíso, pero si no, lo obligaba a descender a las profundidades del Hades. Entonces, bueno, era por eso Hécate allí era la abridora de caminos. Bueno, entonces esta diosa era un poco para que tuvieran una imagen a qué nos referimos cuando hablamos de Hécate. Bueno, esta diosa y Afrodita tienen muchos puntos en común eh, en algunos de los cultos de la antigua Grecia. De hecho, a Hécate se le hacían rituales donde se sacrificaban perros y a Afrodita también. ¿Ok? Entonces, las advocaciones de Afrodita, conocidas como Afrodita Serintia o Afrodita Genétilis, eran las advocaciones de Afrodita en la que ésta estaba siendo asimilada a Hécate. Otra cosa que me parece muy interesante eh, es el episodio de los amores de Afrodita con Nerites, hijo de Nereo, uno de los dioses, los viejos dioses del mar. Lo que me parece interesante de ese episodio es que, ok, ellos se amaban desde que eran pequeños, pero claro, esto nos ubica en un contexto muy específico. Nos habla de cuando Afrodita nace del mar. eh, Ella vive primero en el mar antes de llegar a tierra, antes de llegar.
a la isla, por ejemplo, de Chipre. Entonces, en esa primera etapa de la biografía mítica de Afrodita, cuando ella vivía en el mar, ella creció con Nerites, un amor digamos, floreció desde la infancia y por eso eran como compañeros de juego. Y así ese amor creció y ese amor se desarrolló hasta que ella fue llamada al Olimpo, porque hasta ese momento Afrodita no formaba parte del Olimpo. Entonces es llamada al Olimpo y Afrodita eh, quiere llevarse a Nerites, a su amado, a las alturas olímpicas, pero prefirió quedarse en el mar porque allí en el mar estaban su madre, su padre, sus hermanos, y ella insiste, trata de convencerlo de que la acompañe al Olimpo y que hagan una vida separados, allá en el Olimpo, separados del fondo marino. Le ofrece incluso alas para irse volando hacia las alturas del Olimpo y él también rechaza estas alas. Bueno, ella definitivamente termina mudándose al Olimpo y él se queda en el ámbito marino. Y a mí me parece que es una imagen sumamente interesante de las posibilidades interpretativas de Venus y que nos habla de esas situaciones que se dan por ciertas combinaciones del planeta, eh, donde, digamos, a la persona le resulta difícil eh, superar los apegos al mundo de lo conocido, a sus raíces familiares, eh, esos lazos de dependencia con la madre, con el padre, con la familia, con la casa, con la patria, con el pasado, ¿ok? Con lo que en algún tiempo fue y que termina siendo un factor involutivo, un factor que dificulta alcanzar un estadio maduro, amoroso. Afrodita de algún modo termina sustituyendo a Nerites por el dios Eros, que en la cultura latina se conocerá como Cupido. Entonces creo que nos habla de una faceta eh, poco conocida de Afrodita que arroja una luz interesante sobre ciertos tipos de vínculos y ciertas dificultades en la construcción de los mismos. Otro episodio súper conocido e importante de los amores de Afrodita se centran en ah, la unión de Afrodita con Adonis. Adonis es un personaje, bueno, realmente de un origen prehelénico, es una divinidad muy antigua. Y bueno, sus últimas raíces se remontan al Dumuzi y Tammuz de Mesopotamia. Para efectos de la clase de hoy, digamos, lo importante es que ubiquemos un tanto el contexto, ¿no? De dónde parte este mito. Eh, la figura de un rey, en algunos casos, algunas vertientes del mito, es el rey Cíniras de la isla de Chipre, en otros textos es el rey Tías del Líbano. Tiene una esposa y esta esposa eventualmente afirma que su hija, llamada Esmirna o Mirra, es mucho más bella que Afrodita. Bueno, este tipo de episodios abundan en la mitología griega y siempre son severamente castigados. Eh, las diosas lo toman como una ofensa. Entonces, Afrodita dice, ok, tu hija es más hermosa que yo, ahora vas a sufrir, ¿no? Entonces, hace que esta muchacha, Esmirna, se enamore locamente de su padre. Siento un deseo irrefrenable, loco, ciego por su propio padre, lo cual se va a conectar un tanto, o sea, corre un poco paralelo
al episodio de Lot y sus hijas en el Génesis bíblico, porque también engaña al padre, lo emborracha y se acuesta con él durante 12 noches seguidas. ¿Ok? Eh, el asunto es que al final de este maratón incestuoso, ella como que recobra la razón, tiene un momento de lucidez, eh, siente una enorme vergüenza, además el padre también reacciona, la descubre y siente entonces ahora pavor, terror de lo que el padre puede hacerle y Esmirna le pide eh, con fervor a los dioses de que le permitan, no sabe cómo, estar en una situación donde no esté ni en el mundo de los muertos ni en el mundo de los vivos. Entonces los dioses se conmueven de su situación, porque al final realmente era Afrodita la culpable de que ella entrara en ese estado de enajenación. Y la convierten en un árbol, en el árbol de mirra. Pero ella ya había quedado encinta de su propio padre. Entonces, ya en forma de árbol, ella culmina la gestación y de ese árbol, eh, digamos, nace Adonis. Entonces, en el contexto de la cultura helénica se consideraba que la resina del árbol de la mirra era un afrodisíaco potente. ¿Ok? Y bueno, y se describía a Adonis, un muchacho extremadamente hermoso. La misma Afrodita recogió al bebé, lo introdujo en un cofre y se lo confió por un momento, digamos, temporalmente a Perséfone, la diosa de los infiernos, la diosa del Hades. Perséfone, cuando abre el cofre, queda deslumbrada por la belleza de este nené y allí comienza una disputa entre las diosas, porque las dos querían quedarse con él. Entonces, bueno, el cuento es un tanto largo, pero el asunto es que uh, se requirió pues la intervención de Zeus, como sucede en tantas ocasiones, y el veredicto final, porque él siempre imparte justicia, es que Adonis tenía que pasar todos los inviernos con Perséfone y las primaveras con Afrodita, y el resto del año él decidía, digamos, dónde quería estar. Podía ir a donde él quisiera. ¿Ves? Pero Afrodita, que siempre tú sabes que Afrodita como arquetipo venusino es siempre esa capacidad de persuasión, de seducción, ¿ok? De convencimiento, pero no por razones, no con la elocuencia de Hermes, por ejemplo. Termina convenciendo a Adonis que esa tercera parte del año también la pasara con ella. Entonces, bueno, eso generó más fricciones aún entre las diosas, entre Afrodita y Perséfone. Y entonces hay un episodio muy célebre que es la muerte de Adonis. Eh, Hay varias versiones. El asunto es que la más célebre es que un jabalí se le aparece a Adonis en el campo y se lo lleva por delante y lo mata. Entonces, algunas versiones dan a entender que ese animal salvaje fue enviado por el dios Hades, otros por la diosa Artemis, otras por uno de los amantes de Afrodita, que entra en celos, en celos, que es Ares. eh, y otra da a entender que es la misma Perséfone que se transformó en jabalí. Entonces hay toda una lectura digamos, del jabalí como una suerte de cerdo salvaje y la conexión del cerdo con los mundos carnales y los mundos infernales. Recordemos que en el episodio en que Hades
raptó a Perséfone. Ella estaba recogiendo flores con sus amigas y había un porquerizo, o sea, un hombre que cuidaba cerdos y con sus cerdos allí cerca. Y entonces cuando aparece Hades y abre la tierra, eh, ah, ella, claro, rapta a Perséfone, pero en ese agujero caen los cerdos y cae el porquerizo y todo eso cae al inframundo, ¿no? Entonces, un poco como la imagen del cerdo asociado a Perséfone, con sus colmillos en forma de media luna, y la relación de Perséfone con la luna es muy fuerte, una diosa lunar. Y bueno, entonces finalmente entonces fallece y la diosa Afrodita llora su muerte, lo lamenta. De hecho, hay toda una imaginería bien interesante en torno a Adonis que está vinculada también a unas festividades que en la cultura griega se celebraban, que eran las Adonias. No la vamos a describir con lujo de detalles, pero sí quisiera recalcar aquí una de las prácticas que caracteriza a esta celebración. Es una celebración donde los hombres tenían prohibida la participación, o sea, solamente era entre mujeres. Y en donde estas mujeres, por ejemplo, cultivaban pequeños jardincitos, como en macetas pequeñas, ¿no? Estos jardines, eh, y compartían ellas en este ambiente femenino, pero también exponían a estos jardines en las terrazas a la inclemencia del ambiente, del sol y obviamente los vegetales eh, se marchitaban rápidamente. Eh, Hay una imagen bien interesante de que se dice que se envolvió el cuerpo de Adonis en una mortaja de lechugas. Eso puede parecer bastante descabellado. El asunto es que la lechuga se consideraba un anti-afrodisíaco en la cultura helénica, eh, así como la resina de mirra era afrodisíaca, la lechuga tenía el efecto contrario. Y en torno a todo esto, hay, digamos, a un nivel subyacente de este mito y de estas celebraciones de las Adonias, hay toda una alusión al acto sexual, eh, eh, de hecho al órgano sexual, que está erecto en su faceta afrodisíaca, asociada a la resina de la mirra, y luego, después de la eyaculación, el órgano masculino se vuelve flácido, que será el efecto de este Adonis falo envuelto en lechuga. Y bueno, entonces estas mujeres eh, lloraban y reían con estos jardines que se marchitaban. Lloraban porque bueno, es la muerte, representa la muerte de Adonis, pero también se reían un poco como hay detrás de eso como el poder femenino que sobrepasa las capacidades del hombre, porque se burlaban de que Adonis se había muerto tan pronto, como una manera de dar a entender cómo el miembro masculino se vuelve flácido tan rápidamente, ¿no? Pues recordemos que la meseta sexual de la mujer es mucho más estable, más prolongada, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es bien interesante este mito. Eh, y bueno, y se dice que de la unión de Afrodita con Adonis nacieron Golgos y Beroe, ¿no? El primero es un hijo y la segunda una hija. Eh, y bueno, estos amores fueron siempre muy celebrados por el arte y por la literatura por muchos siglos. También hay un mito fascinante que es el mito de Pigmalión o Pigmeón. Eh, la versión que me parece más relevante es la de este personaje que era un escultor y que
logra crear una figura femenina bellísima, perfecta, hecha de marfil, este, tras un largo trabajo, ¿no? Creativo, artístico. Y cuando ya la escultura está finalizada, eh, digamos, el hombre queda enamorado de su propia creación, queda obsesionado, tiene este deseo eh, irracional que lo posee de que ojalá esta escultura pudiera cobrar vida. Si fuera así, yo me uniría con ella para siempre. Entonces, ruega con mucho fervor, con mucha fe a Afrodita, pidiéndole eso, una y otra vez, hasta que Afrodita realmente se conmueve, ¿no? De estas plegarias tan genuinas de Pigmalión y le concede su deseo. Entonces la estatua cobra vida. Y de hecho se celebran las nupcias, se casan, ¿ok? Hay una relación interesante que se descubre a través de la etimología entre pigmeón, que viene del vocablo griego pigmaios, que significa enano, y el universo mítico de Hefesto, es el esposo de Afrodita, eh, que es una figura alquímica también capaz de crear grandes cosas hermosas y perfectas, ¿no? Del cual hablamos en la clase pasada. Entonces, bueno, este es un mito muy interesante eh, que va a cobrar distintos sentidos según el ángulo que se elija para su interpretación. Eh, nos hablan mucho de los procesos creativos, es decir, para el campo del arte o de las capacidades creativas en generales, artísticas o no, es muy interesante porque nos señala cómo nos enamoramos de nuestras propias creaciones y cómo estas creaciones vienen a ser una suerte de prolongación de nosotros mismos. Nos vemos reflejados en esas creaciones. Nos enamoramos de, de nosotros mismos en el sentido de lo que hemos logrado a través de nuestra fuerza creativa. ¿Ok? Pero también es un mito que podría ser interpretado de la perspectiva de cómo creamos o pergeñamos las relaciones a nuestra medida. Es decir, más que respetar la naturaleza del otro, de que el otro es como es, tiene una naturaleza que le pertenece, cosa que nosotros aprendemos precisamente a través del ejercicio astrológico. Es algo que se aprende cuando se trabaja en astrología, que cada quien tiene una carta natal única y irrepetible y que eso corresponde a una naturaleza también única. Entonces, en vez de aceptar ese carácter singular del otro, eh, nos enamoramos de la imagen que creamos, ¿ok? Pergeñamos, eh, le damos forma a una figura, ¿ok? Y cuando la figura ya está lista, le damos vida, ¿ok? Entonces, la capacidad proyectiva de del amor también esconde sus abismos, ¿no? Sus peligros. Eh, es un mito que, bueno, valdrá la pena luego quizás en otra sesión especial dedicársela porque permite muchos niveles de análisis. En la clase anterior hablábamos de las relaciones tan estrechas entre Júpiter y Venus y cómo eso se puede rastrear en la mitología. Eh, en las relaciones de Afrodita-Zeus hay varios puntos que resaltar, ¿no? Uno, por ejemplo, la afirmación de que en algunas versiones míticas Afrodita era una suerte de hija adoptiva de Zeus, ¿ok? No era su hija
digamos, producto de una unión con alguna diosa o humana, pero está haciendo las veces de padre. La otra versión afirma que Afrodita eh, es simplemente la misma diosa Dione, que es la manifestación femenina del dios Zeus. Una tercera versión dice que Afrodita es hija de Zeus y Dione. También hay una cuarta versión que comenta que existía un culto en la región de Dodona, donde en el templo se le rendía ah, eh, culto a Afrodita en calidad de esposa de Zeus. ¿Ok? Y hay todas unas conexiones allí venusinas bien interesantes, sobre todo la afirmación de que ese oráculo de ese templo fue inaugurado por una paloma, siendo la paloma una de las imágenes más, digamos, más simbólicas de Afrodita. Uno de los atributos clásicos de Afrodita es la paloma. Entonces, yo creo que hay algo bien interesante allí porque como hemos comentado en otras clases, el arquetipo venusino, cuando lo llevamos al campo astrológico, nos habla de aquello que le añade intensidad a la vida, que hace que estemos más vivos que nunca. ¿Ok? Nuestro Venus está buscando esas experiencias, esos lugares, esas actividades, esas personas, esas experiencias corporales eh, que nos llenen, que nos extasíen, que nos hagan sentir placer, que nos hagan sentir a gusto. Y que es Júpiter, un planeta que busca la expansión del ser, ¿ok? Que a nuestra vida se añadan nuevas dimensiones o nuevas capas, nuevos ámbitos. Es un planeta de crecimiento. Eh, Entonces, desde cierto ángulo, ambos planetas son muy afines eh, y por eso se les consideran los benéficos, el benéfico mayor Júpiter, el benéfico menor Venus. Simbólicamente hay una cercanía muy interesante. Eh, lo que pasa es que Venus es un planeta negativo, pasivo, absorbente, que busca atraer y fascinar. Y Júpiter es un planeta que irradia, que expande. Pero en cierto nivel, Júpiter es como la otra cara de Venus. Es decir, es como un Venus en expansión. Es un Venus en estado de irradiación. ¿Ok? Claro, esta explicación no busca desarrollar todos los niveles de significado de ambos planetas, sino solamente arrojar algunas luces sobre lo que tienen en común. ¿Ok? En la ciudad de Tebas existía un culto a una trinidad de Afrodita, ¿ok? Que nos habla de esa faceta de Afrodita como diosa trifásica. ¿Ok? Eh, Existía dentro de este culto una Afrodita Pandemo, que le llamaban también la Afrodita del amor común. Es la Afrodita del amor carnal, del amor pasión, eh, que se le representaba vestida y maquillada, porque, digamos, eh, ese vestuario, ese maquillaje eran las armas de seducción mundanas, terrenales de Afrodita para encantar, para fascinar. ¿Ok? Dentro de
esta Afrodita Pandemo también hay una capacidad, vamos a permitirnos la expresión, una capacidad muy librana, recordemos que Venus se domicila en Libra, para enlazar a todos los participantes o todos los miembros de los distintos rangos o capas sociales, para que estén en paz, para que estén en armonía, para que estén en amistad. ¿Ok? En ese sentido, esa es una lectura mundana, pero ya no corporal y pasional, sino una lectura mundana social o sociológica. ¿Ok? En segundo lugar, existió una Afrodita Urania, que es la Afrodita asociada al planeta Venus, a la dorada, digamos, a la faceta celeste de la diosa. Se realizaban peregrinajes eh, que desembocaban o que culminaban en la cima de una montaña. Se le llamaba entonces en este contexto Afrodita la reina de la montaña. Luego, por ejemplo, en la cultura latina, esto se relaciona bastante con una advocación de Venus llamada Venus Verticordia, que es aquella que es capaz de transformar el amor carnal y erótico en un sentimiento celestial, casto, puro. ¿Ok? Y existía una tercera Afrodita, que es la Afrodita apostrofia, que se ha traducido esta expresión como la que voltea la cara y que en gran medida, digamos, hunde sus raíces en el arquetipo venusino que todavía conserva su faceta bélica o guerrera, eh, conectada a su vez con el epíteto de Afrodita Enoplius, que significa la Afrodita que porta armas. Esta Afrodita apostrofia, que la que voltea la cara, es la faceta más oscura. Es la faceta destructiva, voraz, eh, posesiva, enseguecedora, mortal o fatal de Afrodita, que bueno, ya hemos estado estudiando también, no solo en la clase de hoy, sino sobre todo en la clase anterior, en el segundo video de esta serie. ¿Okay? También en el banquete de Platón se hablan de las dos primeras Afroditas, ¿no? La Afrodita Pandemo y la Urania. Es como la dimensión terrenal y celestial. Eh, Esto tiene aplicaciones muy interesantes en el campo astrológico sobre cómo la persona expresa o vive su Venus y que uno puede, digamos, interpretar desde tomando en cuenta distintos indicadores, ¿verdad? El signo, los aspectos que hace con distintos planetas, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, es interesante estudiar esto a la luz de tomar en cuenta cuáles son los valores de distancia del Venus natal. O sea, si los valores de distancia son muy altos o muy bajos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aunque ahorita no vamos a hacer un análisis detallado en el campo astrológico, tomar en cuenta que, por ejemplo, el nacer con un Venus con valores de distancia muy bajos, es decir, que cuando naciste, el Venus estaba muy alejado de la Tierra, te va a inclinar un poco más hacia una Afrodita Urania, hacia amores más idealizados, amores más platónicos, o una inclinación de Venus más hacia el campo, por ejemplo, artístico, creativo, mientras que si, por ejemplo, los valores de ese Venus natal, los valores de distancia de ese Venus natal son muy altos, ejemplo, 90%, 98%, eh, podría haber una tendencia a que el Venus natal esté más conectado con la Afrodita Pandemo, con intereses más sociales o incluso más carnales, más terrenales, este, donde podría, de hecho, la persona verse en situaciones donde frecuentemente se ve arrastrado por las pasiones en distintas relaciones amorosas. Ok, entonces hemos llegado al final de la tercera clase dedicada a Afrodita.
Eh, Como ven, estamos tratando de desgranar paso por paso, con calma, distintas facetas de esta diosa para enriquecer las herramientas de interpretación en el campo astrológico. Así que aquí les dejo nuevamente mis redes sociales, mi correo electrónico por si acaso desean contactarme y nos vemos muy pronto en una cuarta clase que vamos a dedicarle a la diosa Afrodita, también conocida como Venus. Chao.